El día que cumplí 18 entendí mi lugar en la familia. Mientras mi hermano recibía una fiesta sorpresa y regalos caros, a mí me ofrecieron un pastel a medio comer y una nota cruel. Fingí que no dolía, pero esa misma noche me fui con apenas $40. A la semana, cuando la verdad por fin explotó, mi madre dejó un mensaje entre lágrimas suplicando que volviera. Ya era demasiado tarde. Nunca pensé que el universo pudiera tener un humor tan retorcido, pero después de lo que ocurrió el día en que cumplí la mayoría de edad, empecé a considerarlo seriamente. Me llamo Luca, tengo 18 años, y si dijera que mi familia olvidó mi cumpleaños, estaría suavizando la verdad. Olvidar es doloroso, sí, pero lo que hicieron fue mucho más que eso. Se sintió como si me hubieran colocado en el centro de una broma en la que ni siquiera sabía que participaba. Para ponerlo en contexto, crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos saben tu nombre, tu historia familiar, y probablemente, hasta el color de tus sábanas. Mi familia era la típica estampa suburbana: madre, padre, 2 hijos, barbacoa los domingos y una cerca blanca marcando el jardín. Nada fuera de lo común, excepto cómo nos trataban a mí y a mi hermano. Mi hermano Matteo, 2 años menor, siempre había sido el favorito, aunque nadie lo dijera en voz alta. Si alguien nos veía juntos, juraría que él era el hijo perfecto y yo un primo lejano al que dejaban dormir en el sofá por lástima. Él tenía ese carisma natural, esa facilidad para encajar, era ruidoso, social, deportista, el centro de atención sin esfuerzo. Yo era lo contrario, reservado, observador, el tipo de chico que adelanta las tareas solo para evitar problemas. Mis padres nunca admitieron preferencias, pero no hacía falta. Todo lo que hacían lo gritaba. A Matteo lo recibían con abrazos aunque llegara tarde, a mí me caía un sermón si tardaba más de 10 minutos en responder un mensaje. Cuando él destrozó el coche familiar a los 16, 6 meses después estrenó otro mejor. Yo pedí un portátil usado para el colegio y me entregaron una lista de empleos para adolescentes. Intentaba convencerme de que no debía tomarlo tan a pecho. Quizás creen que soy más independiente, me repetía. Tal vez esperan más de mí. Mentiras necesarias para hacer digerible lo que de otra forma sería demasiado amargo. Pero mi cumpleaños número 18, ese día, todas esas excusas se vinieron abajo. Era jueves, lo recuerdo bien porque esa mañana fallé un examen de matemáticas de forma estrepitosa. Entre eso y el cansancio, llegué a casa esperando al menos una cena sencilla o mi comida favorita. No buscaba grandes gestos, solo una señal de que importaba. Al entrar en la sala, vi globos azules y plateados, serpentinas colgando y un enorme feliz cumpleaños en la pared. Mi corazón dio un salto. Pensé, sí se acordaron. Pero segundos después, Matteo entró detrás de mí con una sonrisa enorme. ¿Qué te parece?, dijo, radiante. Sorpresa. Fue entonces cuando lo noté, el cartel no decía feliz 18, solo feliz cumpleaños. Y Matteo, bueno, su cumpleaños era 3 semanas después. Mi madre salió de la cocina con un gorro de fiesta y su teléfono grabando la escena. Llegaste justo a tiempo, dijo, hablándole solo a él. Ponte allí, junto a la mesa. Necesitamos la foto antes de cortar el pastel. Yo seguí ahí, sin que nadie me dirigiera la mirada, con la mochila aún colgada. Mi padre entregó a Matteo una caja con un lazo. Él la abrió con entusiasmo, un teléfono nuevo, el modelo más moderno. Yo seguía con mi móvil de segunda mano, pantalla rota y batería moribunda. Clereé la garganta. ¿No es hoy mi cumpleaños? El ambiente se congeló un segundo. Luego mi madre soltó una risa nerviosa. Claro que no nos olvidamos, cariño. Toma. Me entregó una tarjeta doblada y señaló hacia la cocina. Había un pastel pequeño, a medio comer, sin velas ni nombre, deformado como si lo hubieran usado para sujetar una puerta. La tarjeta tenía un único mensaje: sé más como él. Nada más. Ni una felicitación. Las risas empezaron después, incómodas al principio. Como si fuese una broma y yo debiera seguirles el juego. Pero nadie dijo es una broma. Nadie sacó una tarjeta real. Nada. Solo Matteo, sosteniendo su teléfono nuevo, mirando a cualquier dirección menos hacia mí. No lloré ni hice una escena. Simplemente dejé la tarjeta sobre el mostrador y subí a mi cuarto. Esa noche preparé una mochila, una sudadera, 2 camisetas, unos vaqueros, calcetines, el cargador y los $40 que guardaba en una caja de zapatos. Esperé a que la casa quedara en silencio y caminé 4 calles hasta la parada de autobús, bajo la luz parpadeante de una farola. Tomé el último bus rumbo a la ciudad sin saber exactamente qué haría, solo sabiendo que no podía quedarme. Una semana después, recibí un mensaje de voz de mi madre. Sonaba destrozada. Luca, por favor, vuelve a casa. No sabíamos, no pensamos. Tu padre está buscándote por todas partes. Solo vuelve, por favor.
No respondí. Por primera vez en mi vida, sentía una especie de libertad. Pero lo peor no había pasado todavía. En vez de admitir su error o intentar arreglarlo, decidieron convertir mi ausencia en un espectáculo para conocidos, redes sociales y familiares. De repente yo era el hijo problemático que escapó porque no sabía manejar la disciplina. Y cuando me enteré de lo que Matteo contó a mis espaldas, dejé de dudar de mí y empecé a planear mis siguientes pasos. Tardé 3 días completos en escuchar el mensaje entero. Cada vez que intentaba reproducirlo, bastaban unos segundos de la voz quebrada de mi madre para que detuviera la grabación. No era que no quisiera saber lo que decía, era que ya lo sabía. Sería culpa disfrazada de cariño, el tipo de afecto que solo aparece frente a vecinos o parientes curiosos, el que luce bien en redes, pero no te abraza cuando vuelves a casa. Me estaba quedando en un albergue juvenil deteriorado en la ciudad. $50 por semana si no te importaba compartir habitación con 2 tipos que vendían gafas falsificadas a plena luz del día y jugaban a juegos de guerra por las noches. Dormía con la mochila bajo la cabeza y el dinero guardado dentro de un calcetín. Todas las mañanas caminaba como si ese lugar fuese realmente mi hogar. Sin plan, sin red, pero con una tranquilidad extraña, como si al fin hubiera dejado de correr detrás de la vida que otros querían para mí. El dolor seguía ahí, claro. No solo por el cumpleaños. Ese fue solo el punto de quiebre. Era una acumulación de comparaciones, de preguntas como ¿por qué no puedes ser más como Matteo?, de tantos momentos en los que mis logros pasaron desapercibidos mientras los suyos ocupaban la mesa entera. Era como intentar obtener un papel en una obra cuyo elenco ya estaba decidido. No pensaba volver, pero el rumbo cambió cuando apareció mi tía Julia. Julia, la hermana mayor de mi madre, siempre fue la clase de mujer que llenaba cualquier sala con su voz directa y sin filtros, pero de la mejor manera posible. Ella se enteró de que yo me había marchado cuando mi madre, desesperada, decidió llamarla para ver si podía ayudarla a arreglar la situación. Supongo que esperaba que Julia me hiciera entrar en razón. Pero no fue así. Esa misma tarde, Julia me llamó. Consiguió mi número revisando un viejo chat familiar de Navidad y me dejó un mensaje tan directo que me dejó inmóvil. Llámame, Luca. Ahora. La llamé. ¿Estás a salvo?, preguntó sin rodeos. Ni un saludo, nada. Intenté sonar firme, aunque por dentro temblaba. Sí, estoy bien. Hubo un silencio corto antes de que ella murmurara algo como si necesitara recordárselo a sí misma. Ya tienes 18. No pueden obligarte a volver, aunque no dudo que intentarán hacerte quedar como el culpable de todo. No dije nada, pero ella continuó, bajando un poco la voz. Sé lo que pasó. Tu madre me contó una versión edulcorada, pero no soy tonta. He visto cómo te tratan desde hace años. Siempre pensé que con el tiempo las cosas mejorarían o que ellos madurarían. Parece que me equivoqué. Escuchar a un adulto decir, por primera vez en mi vida, algo que coincidía exactamente con lo que yo sentía, me golpeó fuerte. Me dejó sin aire. Tuve que sentarme en la vereda para contener un nudo en la garganta. No tengo mucho, añadió Julia, pero si necesitas un sitio, de verdad lo necesitas, me llamas. Cuenta conmigo. Agradecí sus palabras, colgué y me quedé inmóvil un largo rato, observando el movimiento de la ciudad. Coches tocando bocina, gente que caminaba rápido con café en mano, alguien gritando por un perro perdido en la esquina. Podría haberme sentido completamente solo, pero en cambio, por primera vez, sentí algo parecido a un pequeño punto de firmeza en medio del caos. Pasó una semana. Luego 2. Y entonces cometí un error. Abrí el Instagram de Matteo. Había publicado fotos de su fiesta de cumpleaños, la misma noche en que yo cumplí 18. El salón lleno de globos, el pastel, la gente riendo, los mismos detalles que recordaba, excepto que en sus fotos yo no aparecía. En una imagen, yo estaba a su lado esa noche, lo recordaba claramente, pero él había ajustado las fotos con tanto cuidado que ni siquiera se veía una fracción de mi hombro. Como si yo nunca hubiera estado allí. Y el texto debajo decía: el mejor cumpleaños. Agradecido por la familia más increíble. No sería quien soy sin ellos. Me ardió. Pero lo que realmente me rompió fue leer los comentarios. Mi madre, te mereces todo, cariño. Tienes un corazón de oro. Mi padre, orgulloso, se queda corto. Alessandra, amiga de la familia, guapo y humilde, no como ciertas personas. Ciertas personas no necesitaba explicación. Alessandra siempre había sido del tipo que decía que los jóvenes como yo éramos demasiado sensibles, que la depresión era una elección, y que quejarse era una forma de llamar la atención. Estuve a punto de responder. A punto de escribir que ese cumpleaños también era el mío. A punto de soltar toda la verdad. Pero no lo hice. Me quedé mirando esa pantalla, sintiendo el pulso acelerado, hasta que dejé el teléfono caer sobre el colchón. Esa noche mi madre llamó,
pero dejé que sonara. El verdadero punto de quiebre llegó después, sin gritos ni peleas dramáticas. Fue algo pequeño, silencioso, como una astilla que finalmente logra salir a la superficie. Me llegó un correo de mi orientadora escolar. Hola, Luca. Espero que estés bien. Tus padres pidieron que te saque del listado de admisión temprana y que retrase tus solicitudes un semestre. Dijeron que estás tomándote un descanso para ordenar tus ideas, ¿es cierto? Sentí un escalofrío. Yo no había dicho nada de eso. Tenía todo listo para aplicar a las universidades. Mis ensayos estaban a medio corregir en Google Docs. La biblioteca pública me daba internet gratis, y pensaba enviarlo todo ese fin de semana. Ellos estaban saboteando mi futuro. Y por primera vez entendí la magnitud de lo que hacían. No era un simple descuido, ni algo de no te hacemos caso. Estaban actuando contra mí. Deliberadamente. Llamé de inmediato a la orientadora y le conté la verdad. Que me había ido, sí, pero no por estar inestable, sino porque mi casa lo estaba. No entré en detalles, pero fui claro. Le pedí que no aceptara ninguna modificación a mi expediente si no venía directamente de mí. Ella accedió sin dudar, con empatía, y luego envió un correo confirmando que había restaurado mis solicitudes y restringido el acceso. Colgué con las manos temblando, furioso pero con una calma extraña. Como cuando el aire se queda inmóvil justo antes de una tormenta. Y entonces llegó lo peor. Julia me llamó unos días después. Susurraba, como si no quisiera que alguien la escuchara. Acabo de salir de la casa de tus padres, dijo. Me invitaron a cenar diciendo que querían arreglar las cosas. Pero, Luca, aquello no tenía nada que ver contigo. Me incorporé enseguida. ¿Cómo que no? Querían que yo recibiera a Matteo unas semanas. Me dijeron que necesitaban espacio, que la casa estaba tensa contigo fuera y que él estaba muy afectado emocionalmente. Reí por la incredulidad, pensando que estaba exagerando. Pero no lo estaba. Y luego tu madre me llevó aparte. Continuó. Me dijo, textualmente, necesitamos que Luca entienda que huir no le da atención. Estamos usando psicología inversa. Si Matteo se queda contigo, quizá Luca vuelva a casa y deje esta tontería. Me quedé sin saliva. Luca, dijo Julia en voz baja, están usando a tu hermano como pieza en un tablero. Y lo peor, es que Matteo lo aceptó. No supe qué me dolió más, que manipularan todo o que Matteo colaborara. Siempre había jugado a ser el pacificador cuando le convenía, y el cómplice silencioso cuando no. Le pedí a Julia que no aceptara recibirlo. Dudó, pero finalmente respondió. No lo haré. Pero te aviso, no van a parar. Están llamando a familiares y contando una historia donde tú eres el chico problemático que huyó. Dicen que consumes drogas, o que dejaste embarazada a alguien, o que te rebelaste. Todo inventado. Pero lo repiten tanto que la gente lo está creyendo. Le di las gracias y colgué. Esa misma noche, algo en mí cambió para siempre. Fui a la biblioteca pública, abrí mi portátil y empecé a escribir. No un desahogo, no un diario, un plan. Ellos estaban convencidos de que yo estaba perdido, solo, sin rumbo. Creían que tarde o temprano volvería arrastrándome. Pero se equivocaban. Por primera vez en mucho tiempo, los veía con total claridad. Cada máscara. Cada mentira. Cada silenciosa puñalada. Y esta vez no pensaba alejarme en silencio. No pensaba desaparecer. No pensaba ceder. Había llegado el momento de mover mis propias piezas. No era que estuviera flotando ya, sentía que caía, pero esta vez con una dirección clara, con un propósito que apenas empezaba a formarse dentro de mí como una chispa en medio del caos. Aunque antes de convertirme en cualquier versión más fuerte de mí mismo, primero tenía que sobrevivir. Esa palabra, sobrevivir, sonaba demasiado grande para alguien que llevaba días comiendo lo mínimo y durmiendo sin verdadero descanso, pero era la única opción que tenía. Siempre había escuchado esa expresión de tocar fondo. La tenía grabada desde pequeño como una imagen simple, un hombre solitario en un banco del parque, envuelto en un abrigo desgastado, abrazado a una botella escondida en una bolsa marrón. En mi cabeza ese era el estereotipo del fracaso absoluto. Pero cuando me tocó a mí, el fondo tuvo otra forma completamente distinta, una más silenciosa y cruel, abrir los ojos en un hostal a las 4 de la mañana, con el aire frío raspándome la garganta, para descubrir que mi mochila estaba desabrochada. La cremallera colgaba como un gesto burlón, y el dinero que guardaba para emergencias, el poco que me quedaba, había desaparecido sin dejar rastro. No había candados rotos, ni ventanas forzadas, ni señales de violencia. Simplemente no estaba. Quizá fue alguno de los tipos con los que compartía habitación. Había visto a varios observarme cuando me quedaba dormido con la mochila bajo la cabeza, como si fuera una almohada improvisada. La llevaba así desde hacía días, creyendo que eso bastaría. Qué ingenuo había sido.
Mi primer impulso fue gritar, tirar algo, golpear la pared o incluso regresar a la casa de mis padres, tocar la puerta y exigir respuestas, ayuda, algo, cualquier cosa que hiciera que el mundo dejara de aplastarme por un segundo. Pero no lo hice. Me quedé sentado en la oscuridad, inmóvil, observando la cremallera abierta como si pudiera darme explicaciones que no existían. El silencio del lugar era casi insoportable. Cada respiración ajena parecía un recordatorio de que yo no pertenecía a ningún sitio. A la mañana siguiente, mientras me lavaba la cara en el baño comunitario con agua helada, intenté bromear conmigo mismo al encontrar mi reflejo en el espejo empañado y rayado. «Te vieron la cara», murmuré con una ironía amarga. «Felicidades, lo aprendiste por las malas». Me quedaban $6, una barrita de granola en el bolsillo de la sudadera y el móvil con apenas un 22% de batería. Un inventario triste, pero honesto. Fue justo en ese instante, extraño e incómodo, cuando dejó de existir la rabia hacia mis padres. Había cargado con ella durante semanas, como si sostener ese enojo me diera estructura. Pero lo que vino después fue otra cosa, una masa densa, fría, una certeza que se instaló en el pecho. Comprendí que cuando estás solo, de verdad solo, el mundo no te debe nada. No existe red de seguridad. Nadie va a lanzarte una cuerda para sacarte del pozo. Cuando las cosas se vienen abajo, y se vienen abajo, tarde o temprano, no aparece nadie a levantarte. Solo existe la decisión, resolverlo o desaparecer. Elegí resolverlo. Comencé a pasar prácticamente todos mis días en la biblioteca pública de la ciudad. No solo por el wifi y la calefacción, que eran un lujo para alguien que dormía en un hostal frío, sino porque allí lograba sentirme invisible y vivo al mismo tiempo. Ese edificio se convirtió en algo parecido a un refugio. Entre estanterías llenas de historias de personas que habían salido adelante desde lugares peores, encontraba una calma extraña, casi medicinal. Pasaba horas enviando solicitudes de empleo, avanzando con trámites universitarios, revisando becas, y leyendo cualquier cosa que me mantuviera cuerdo. De vez en cuando imaginaba lo que mi familia debía estar diciendo entre ellos: está exagerando. Quiere castigarnos. Ya volverá cuando se dé cuenta de que no puede valerse solo. Pero la verdad era una sola: no quería volver. No por ayuda, no por lástima, no para darles el gusto de escuchar tenían razón. Una tarde, mientras revisaba ofertas laborales con la esperanza por el suelo, escuché a dos hombres conversar detrás de mí. Hablaban de que su repartidor habitual había renunciado sin aviso. Uno de ellos me miró de reojo, probablemente porque llevaba una semana sentándome en la misma mesa a la misma hora, y soltó: «Oye, ¿sabes montar en bicicleta?» Me quedé inmóvil un segundo. Parpadeé. «Sí, supongo. ¿Quieres ganar $30? No lo pensé demasiado. Acepté. Así fue como terminé trabajando para una pequeña tienda de bocadillos a 4 calles de la biblioteca. Nada glorioso. Apenas un local estrecho con olor a pan recién horneado, una campanilla oxidada en la puerta y una lista interminable de pedidos para oficinas cercanas. Ni siquiera tenían bicicletas propias, me prestaron una que estaba abollada, con el manubrio torcido y las ruedas hechas polvo. El dueño me la entregó con una sonrisa rápida y una condición sencilla: si la arreglas, úsala. Lo hice. Arreglé lo que pude. Pegué el interior de la cámara con cinta adhesiva y un tramo considerable de fe. Y así comencé a recorrer la ciudad, haciendo equilibrios entre calles que no conocía bien. Los pagos eran al contado, propinas incluidas. Ese primer día gané $42. Más que en cualquiera de las tareas domésticas que hacía en la casa donde crecí a cambio de nada. Esa noche cené como alguien que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo propio: ramen barato, una manzana y una chocolatina que costaba más de lo razonable, pero que me devolvió un poco de dignidad. Las semanas siguientes seguí un ritmo exigente pero mío: madrugar, ducharme en el gimnasio. El dueño de la tienda me regaló una membresía después de que cubrí 3 turnos dobles sin quejarme, repartir desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y luego volver a la biblioteca para avanzar en documentos universitarios antes de regresar al hostal. Mi vida se sostenía sobre una estructura frágil y pequeña, pero era una estructura que yo había construido. Empecé también un cuaderno donde anotaba objetivos, frases que escuchaba al pasar, sueños raros y pensamientos dispersos. Una tarde escribí: no eres invisible, estás creciendo en silencio. Esa línea se convirtió en una especie de ancla emocional. Cada vez que dudaba de mí, la releía. A mediados de noviembre reuní suficiente dinero para dejar el hostal. Julia, mi tía, me ayudó a encontrar una habitación en alquiler en un barrio tranquilo, casi en las afueras. Una señora mayor alquilaba el sótano de su casa a un precio bajo a cambio de algunas tareas simples: sacar la basura, ayudarle con las compras, cambiar bombillas cada tanto. El sótano era frío, algo húmedo y olía ligeramente a naftalina,
pero tenía algo que no había tenido en semanas, una puerta que cerraba, una llave propia y un espacio donde nadie podía mover mis cosas mientras dormía. Julia incluso me regaló un portátil usado. Nada lujoso, pero suficiente para escribir ensayos, revisar correos y dejar de depender exclusivamente de la biblioteca. No quiso nada a cambio. La primera vez que intenté agradecerle llevándole algunas compras, me miró como si le hubiera entregado un tesoro. Siempre has sido un buen chico, dijo con una ternura que me desarmó por completo. Ellos simplemente no supieron verlo. Estuve a punto de llorar ahí mismo, en su entrada, pero me aguanté como pude. La semana anterior a Navidad recibí mi primera aceptación universitaria. No era la institución de mis sueños, pero era mía. Tenía beca completa. Me ofrecían un lugar para el semestre de primavera si demostraba independencia financiera. Llamé a la oficina de admisiones, expliqué mi situación con toda la sinceridad que pude reunir y envié cada documento disponible, cartas, estados bancarios antiguos, una nota firmada por Julia. 2 días después recibí una llamada. Bienvenido. Me quedé sentado en el suelo, sosteniendo el móvil, leyendo una y otra vez el correo con mi nombre completo. Esa noche compré un pequeño cupcake, encendí una vela y me canté una felicitación en voz baja. No se lo conté a mis padres. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Ellos seguían subiendo fotos familiares. Cena de acción de gracias con Matteo en la cabecera. El comentario de mi madre decía, agradecida por el hijo que se quedó. Mi nombre no aparecía. Ni una mención. Como si nunca hubiera existido. Lo curioso es que no dolió como esperaba. Era una herida que ya no sangraba, solo dejaba cicatriz. Y aún así, estaba bien. Porque no estaba desaparecido. Estaba construyendo. Y paso a paso me convertía en alguien a quien ya no podían herir de la misma manera. Lo más inesperado llegó después. Matteo me escribió. Un mensaje breve, casi tímido. Oye, ¿estás bien? Me quedé mirando la pantalla largo rato. Ya no sentía rencor, solo un cansancio profundo que parecía venir de años atrás. Pero algo dentro de mí me dijo que no debía ignorarlo. Yo estoy bien, respondí al final. ¿Y tú? Tardó un día entero en contestar. Aquí las cosas están raras. Hablan de ti como si fueras un fantasma. Mamá lloró la otra noche porque vio tu cepillo de dientes todavía en el baño. Ese mensaje me golpeó más de lo que habría imaginado. No porque los extrañara, no era ese el caso, sino porque entendí que lo que lamentaban no era mi ausencia, sino la imagen que se habían construido de mí, esa versión cómoda y manipulable que siempre quisieron mantener. Matteo me escribió, no sabía que iban a usarme así. Pensé que realmente querían ayudarte a volver. Perdón por no responder antes. ¿Pero qué se supone que podía contestar yo? De nada servía decirle que sus disculpas no borraban 18 años siendo el hijo de repuesto. Tampoco podía explicarle que me habría gustado verlo defenderme cuando todo se vino abajo, o que me dolía lo rápido que sabía convertirse en víctima o en salvador según le conviniera. Sin embargo, recordé algo que Julia me dijo una vez, no estás obligado a dejar que la gente entre de nuevo en tu vida, pero tampoco dejes que fermenten dentro de ti. Así que solo escribí una frase corta. ¿Yo? Bien. Estoy acomodando mis cosas. Con eso bastaba por ahora. Los días pasaron sin grandes sobresaltos. Llegó Navidad y se fue sin dejar huella. La pasé en compañía de Julia, solo nosotros dos y su gato enorme que parecía más un cojín con patas que un animal real. Vimos películas navideñas terribles, comimos más postre del recomendable y terminamos una partida de cartas tras otra. En un momento de la noche, ella me miró con esa expresión suya que mezclaba afecto y contundencia. No estás roto, me dijo. El problema es que te criaron bajo la luz equivocada. No necesité responderle. Con asentir, ella entendió. En enero empaqué mis cosas en 2 maletas y me mudé al dormitorio universitario. Allí conocí a mi nuevo compañero de cuarto, Enzo. Era ruidoso, irónico, siempre masticando algo, pero auténtico. Nos llevamos bien desde el primer día. Lo que más me sorprendió fue que no le importaba mi pasado, le interesaba quién quería ser ahora. Y por primera vez, no sentí que tenía que hacerme pequeño para encajar. Pronto estaba asistiendo a clases, uniéndome a algunos clubes y trabajando medio tiempo en el centro de escritura del campus. Curiosamente, ayudar a otros a darle forma a sus historias me hacía sentir más dueño de la mía. Una tarde, Enzo me encontró mirando una foto, yo y Julia abrazados frente a su árbol de Navidad. ¿Es tu madre?, preguntó con una sonrisa traviesa. Mejor, respondí sin pensarlo. Con la llegada de la primavera, recibí un correo inesperado de un concurso literario al que me había inscrito casi por impulso. Mi ensayo sobre dejar mi hogar había sido elegido para el premio principal, lo publicarían en una revista universitaria y lo compartirían con los estudiantes nuevos. Leí el mensaje 1, 2,
3 veces, hasta que finalmente asimilé lo que significaba. Y justo en ese instante, como una coincidencia demasiado calculada, entró otro correo. Esta vez de mi padre. Solo decía, hablemos. 2 palabras, sin signos, sin cariño, sin contexto. Era su tono de siempre cuando quería sonar formal, como si estuviéramos en una reunión de trabajo y no en una conversación entre padre e hijo. No abrí el correo enseguida. Bajé al café del campus, pedí el café más cargado que tuvieran y me senté junto a la ventana con el móvil sobre la mesa. Pensé incluso en borrarlo sin leerlo, pero algo me detuvo. No era curiosidad, era estrategia. En estos meses algo había cambiado en mí. Ya no reaccionaba, analizaba. Y para analizar, necesitaba información. Finalmente lo abrí. Luca, hemos pensado mucho en ti. La casa no es la misma sin tu presencia. Tu madre lo está pasando mal y Matteo está más callado. Nos gustaría hablar contigo. Quizás cenar juntos si quieres. Sé que las cosas no terminaron bien, pero queremos arreglarlo. Avísanos. Papá. El correo estaba impecablemente redactado. Ni reproches, ni chantaje emocional. Un ramo de olivo escrito con precisión quirúrgica. Pero yo conocía ese patrón, aparentar reparar algo para evitar asumir responsabilidad. Lo habían hecho tantas veces que ya sabía leer las costuras. No necesitaba una despedida simbólica. Necesitaba la verdad. Y, sobre todo, necesitaba que entendieran lo que era quedar fuera de su mundo, ese lugar donde ellos decidían quién tenía valor y quién no. Había un asunto que me rondaba desde que la consejera escolar mencionó mis solicitudes universitarias, cómo habían tenido acceso a mis portales académicos. No podían entrar sin mis contraseñas. Tampoco podían pedir cambios sin identificarse como yo. Entonces se me iluminó el recuerdo. Volví a mi bandeja de enviados y busqué entre correos antiguos, de cuando aún vivía en casa. Ahí estaba, un mensaje reenviado por mí mismo con el enlace directo al portal estudiantil. El encabezado seguía diciendo FWD, no compartir este enlace. Ese mensaje había pasado por las manos de mi madre, y seguramente por las de Matteo. Tal vez incluso por las de mi padre. Eso significaba que podían haberse hecho pasar por mí ante la consejera o ingresar al sistema sin que yo lo supiera. Y si lo habían hecho una vez, ¿qué les impedía repetirlo? Esa misma noche cambié todas y cada una de mis contraseñas, correo, cuentas bancarias, portales universitarios, solicitudes laborales, incluso mi cuenta de series. Activé la verificación en 2 pasos en todo y creé un correo nuevo solo para temas académicos y financieros. No pensaba darles otra oportunidad de entrar donde no debían. Luego hice una lista. ¿Quién sabía que me había marchado? ¿Qué habían contado ellos? ¿A quién le creyeron? ¿Quién dudó? Cuanto más pensaba, más notaba el alcance que habían tenido sobre mí, social, emocional e incluso financiero. Al no haber declarado mi independencia económica de manera legal, ellos todavía podían acceder a documentación importante, registros del sistema de ayuda financiera, información médica, trámites universitarios. Era momento de cortar ese hilo. Al día siguiente fui personalmente a la oficina de ayuda financiera y pedí orientación para iniciar el proceso de declaración como estudiante independiente. No fue, ni de lejos, un trámite sencillo. Conseguir la aprobación oficial que me reconociera como independiente fue casi como desmontar pieza por pieza el relato que mi familia había sostenido por años. Tuve que demostrar que llevaba tiempo distanciado de ellos, que no dependía económicamente de nadie y que todas mis facturas y gastos habían sido cubiertos por mí. También tuve que conseguir cartas de terceros que acreditaran la situación sin sonar exageradas ni melodramáticas. Julia fue la primera en ofrecerse, redactó una carta tan directa como sólida. Mi antiguo orientador también se sumó. Ambos describieron los hechos con precisión, sin adornos, lo cual daba aún más fuerza a la verdad. Ese proceso demoró 3 semanas que se sintieron eternas. Revisiones, correcciones, respuestas que tardaban demasiado, formularios que parecían diseñados para quebrarte la paciencia. Pero al final llegó el correo que lo cambiaba todo, estaba oficialmente aprobado. Con ese documento en la mano, la influencia que mi familia intentaba ejercer sobre mí quedó completamente anulada. Ya no podían revisar mis calificaciones, ni alterar mis datos administrativos, ni manipular mi situación académica desde las sombras. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente fuera de su alcance. Era libre. Intocable. Pero la libertad, aunque liberadora, también despertó algo más profundo, una necesidad de justicia. Y no hablo de una venganza emocional o impulsiva, sino de exponer lo que habían hecho para que quienes siempre se tragaron sus mentiras vieran la verdad sin filtros. No buscaba humillarlos públicamente, pero sí romper ese relato cuidadosamente construido que me dejaba siempre como el problema, el ingrato, el hijo difícil. La oportunidad para hacerlo llegó del último lugar que imaginaba, Matteo, mi hermano. Una noche recibí un mensaje suyo.
Frío. Luca, están planeando algo. Le respondí de inmediato, confundido, con un simple ¿qué? Su respuesta llegó enseguida. Una fiesta enorme por el cumpleaños 50 de papá. Van a invitar a todo el mundo. Pero eso no es lo grave. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Una fiesta no tenía nada de raro, hasta que llegó su siguiente mensaje. Quieren dar un discurso sobre cómo te perdonaron. Como si tú hubieras roto la familia. Quieren parecer los que tomaron el camino correcto. Y me están obligando a ensayar con ellos. Sentí como, en lugar de miedo, algo muy parecido a una chispa de anticipación recorría mi cuerpo. Era como si, de pronto, todo encajara. La invitación masiva, la fecha, el discurso cuidadosamente preparado, estaban planeando reescribir la historia delante de una audiencia llena de gente que me conocía desde niño. No lo dudé y lo llamé. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Hace poco estabas perfectamente cómodo en medio de todo. Matteo soltó un suspiro largo. Lo estaba, pero verlos practicar ese discurso, Luca. Como si tú hubieras sido una carga que finalmente superaron. Como si tu existencia hubiese sido una etapa difícil en una película barata. Me dio náuseas. ¿Intentaste decir algo? Sí. Me mandaron callar. Dijeron que yo no entiendo lo que es la lealtad familiar. Me reí, pero sin humor. Claro. Porque para ellos, lealtad significa obediencia ciega. Hubo silencio. No espero que me perdones, añadió. Solo pensé que merecías saberlo. Haz lo que consideres correcto. Colgué y me quedé un buen rato contemplando la pared. Aquello no era solo un discurso. Era un intento de borrar todo lo que había pasado, de presentarse como víctimas benévolas y convertirme en el villano que ellos, supuestamente, habían perdonado. No podía permitirlo. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una mezcla de estrategia, claridad y un extraño tipo de calma que jamás había sentido antes. Hablé con Julia al día siguiente. Le conté todo, palabra por palabra. Su reacción fue inmediata. No solo es manipulación, dijo furiosa. Es un teatro de mala calidad. Pero tú eres el único que puede romperles el guión. Y comenzó a diseñarse un plan. Julia seguía estando en la lista de invitados, al igual que algunos parientes lejanos que, en los últimos meses, me habían enviado mensajes preguntando si estaba bien. En su momento no respondí, buscaba silencio, no apoyo. Pero ahora entendía que esas personas podían convertirse en piezas fundamentales. Escribí una carta extensa, clara y honesta. No era un ataque ni un lamento dramático. Solo la verdad, el cumpleaños que ignoraron deliberadamente, el famoso buzón de voz, los intentos de sabotear mis decisiones, la forma en que distorsionaron mi historia frente a terceros. Adjunté capturas de correos y mensajes, con fechas visibles. Incluí un fragmento del buzón de voz cuidadosamente recortado para que mostrara lo necesario sin parecer cruel. La titulé. Lo que no quieren que sepas sobre por qué me fui. La imprimí en un papel de buena calidad, usando una tipografía limpia. Firmé al final con mi nombre completo. Parecía algo sobrio, serio, imposible de descartar como un arrebato emocional. Julia se encargó del resto. Planeó entregarlas de forma discreta a quienes considerara confiables. También dejaría algunas en la mesa de entrada, donde los invitados recogían sus tarjetas con los nombres. Sutil, pero imposible de ignorar. Luego grabé un vídeo. Me senté frente a mi escritorio, con mi laptop apoyada en una pila de libros para que la altura fuera la adecuada. Había ensayado lo que quería decir, pero cuando presioné grabar, hablé sin guión. Si estás viendo esto, probablemente me recuerdas como el chico que se fue, dije. Tal vez escuchaste que estaba inestable o pasando por algo raro. La verdad es otra, me marché porque me trataron como si no existiera. No quería hacer daño. Solo necesitaba salvarme. Hablé de cómo estaba ahora, de mi seguridad, de mis estudios, de mi independencia. Dejé claro que no buscaba compasión, solo que la versión real de la historia pudiera existir, por fin, sin filtros ajenos. Cuando terminé, subí el vídeo como no listado a YouTube. Julia generó códigos QR y los colocó en cada carta. Llegó el día de la fiesta. Yo no iba a estar allí. Pasé la tarde en la sala común de la universidad con Enzo, comiendo pizza grasienta, riéndonos de tonterías y jugando a las cartas. No necesitaba estar presente para que la verdad hiciera su trabajo. A las 9:42, mi teléfono vibró. Era Marco, mi primo. Dios mío, Luca. No tenía idea. Acabo de ver tu vídeo. Lo siento. Creí que solo eran estrictos, pero esa historia del cumpleaños. No tuve tiempo de responder cuando llegó otro mensaje. Esta vez de Saine Bellini, mi antiguo profesor de inglés. Te debo una disculpa. Creí completamente la versión que me contaron. Ahora veo cuánto la distorsionaron. No te lo merecías.
Y finalmente, un mensaje breve de Matteo. Luca, lo lograste. No necesitaba más. El discurso nunca se dio. Horas después, Giulia me llamó y me contó cómo, al principio, la gente tomaba las cartas con curiosidad. Luego comenzaron a leerlas. Algunos se miraban entre sí, murmuraban, y poco a poco el ambiente se cargó de tensión. Varios invitados confrontaron directamente a mis padres. Mi madre lloró, mi padre se descontroló y terminaron acusando a Giulia de conspirar contra ellos. Pero la verdad ya estaba flotando en cada rincón de la sala. No había vuelta atrás. Mi teléfono vibró tanto durante la noche que pensé en apagarlo. No lo hice. Dejé que los mensajes llegaran. Los leí, algunos más de una vez. Ese reconocimiento silencioso, esa admisión de que por fin entendían lo que yo había vivido, tuvo un impacto más profundo del que imaginaba. No fue dramático, ni explosivo. Fue como si, por primera vez, el aire estuviera limpio. Pero el día siguiente fue otra historia. A las 8 de la mañana, Giulia me llamó. Siéntate, ordenó. Estoy acostado. Perfecto. Entonces no te levantes, pero prepárate. Respiró profundamente. Tus padres están intentando apagar el incendio. Llamaron a medio árbol genealógico para explicar el malentendido. Solté una carcajada. Déjame adivinar, ahora mi carta es falsa, las capturas están manipuladas y el buzón de voz está fuera de contexto. Giulia suspiró. Luca, fueron mucho más lejos que eso. Giulia habló con un tono tan directo que me obligó a sentarme en el borde de la cama, como si ya supiera que iba a soltar algo incómodo. Tu padre intentó justificar que quería darte espacio, pero tú tergiversaste todo, eso dijo él. Tu madre lloró media hora sin parar. Y cuando uno de los tíos mencionó que la fecha del pastel que subieron el año pasado no coincidía con el cumpleaños de Matteo, ¿sabes lo que hizo tu papá? Hizo una breve pausa. Le echó la culpa a la pastelería. Me cubrí la cara con la almohada y dejé escapar un quejido que fue mitad frustración, mitad resignación. Había algo en esa explicación que rozaba lo predecible y aún así conseguía ser vergonzoso. ¿Y Matteo? Pregunté, incorporándome un poco. Se fue antes de que la discusión escalara, respondió Giulia. Apenas empezó el enfrentamiento dijo que no quería seguir participando en ese teatro y se marchó. No he sabido nada de él desde entonces. Esa noticia no me impactó de golpe, más bien me alcanzó en oleadas lentas, como si mi cerebro necesitara tiempo para procesarla. Permanecí en silencio hasta que por fin murmuré. ¿Y ahora qué? Eso depende de ti, contestó ella. Están perdiendo el control del relato. La gente ya no cree en esa versión de pobres padres malinterpretados. Si quieres abrir una pequeña puerta para que expliquen su versión, puedes hacerlo. Pero si prefieres mantener la distancia, nadie te culpará. Le agradecí. Le dije que necesitaba pensar, y luego colgué. Me quedé mirando la pantalla negra de mi portátil sin moverme. Ese silencio me hizo entender algo, la venganza nunca había sido un instante concreto. No fue la carta. No fue el vídeo. Ni siquiera lo que ocurrió en aquella fiesta. No, la venganza era un cambio constante, lento y firme. Era recuperar el control. Y por primera vez en mi vida, ese control era mío. 2 días después, mi padre volvió a escribir. El asunto del correo decía simplemente, por favor. Lo abrí sin apuro, con una calma nueva que me sorprendió. Luca, las cosas se desbordaron en la fiesta. La gente nos malinterpretó. No queríamos que las cosas se dieran así. Queremos explicarte todo en persona. Queremos arreglar esto. Tu madre está muy afectada. Por favor. Papá. Ni una sola mención a lo que realmente habían hecho. Nada concreto. Solo frases vacías como malinterpretaron o se salió de las manos, como si los hechos fueran opcionales. Como si yo no hubiera vivido cada segundo. No respondí. Y lo más importante, no sentí la necesidad de hacerlo. En lugar de eso, redacté un correo para la oficina administrativa de la universidad. Solicité formalmente que se restringiera cualquier acceso de mis padres a mi información académica, indicando que era legalmente independiente y que no deseaba contacto de su parte sobre temas escolares. A las 48 horas recibí la aprobación. Después bloqueé sus números. No sería algo definitivo, al menos no por obligación, simplemente quería decidir yo cuándo hablar, si es que alguna vez sucedía. Comprendí entonces que la venganza no necesitaba artificios ni grandes escenas. Solo necesitaba ser definitiva. Las semanas pasaron y mi vida entró en un ritmo tranquilo, casi reparador. Enzo y yo éramos prácticamente hermanos a esas alturas. Aprendí a cocinar algo más que fideos instantáneos, me uní a un grupo de escritura y conseguí un trabajo como mentor para estudiantes nuevos, con mejor paga que mi empleo en la tienda de sándwiches y, además, con vales de comida gratuitos. Era una vida sencilla, estable y mía.
Lo curioso fue que la ausencia de mis padres no se sentía como una herida abierta. Más bien, como una cicatriz que ya había dejado de doler. Pero la historia no podía cerrar únicamente con esa calma. Faltaba un hilo suelto. Un último movimiento. Y vino de Matteo. Apareció en el campus sin avisar. Yo estaba sentado frente a la librería de la universidad, desayunando un bagel mientras revisaba un borrador de ensayo, cuando escuché a alguien aclararse la garganta. Levanté la vista. Era él. Manos en los bolsillos, hombros caídos, el cabello revuelto como si hubiera pasado horas tocándoselo sin darse cuenta. Había algo distinto en su expresión, un peso en los ojos que no recordaba haber visto antes. «Hola», dijo. Me recosté en la silla. «No pensé que vinieras». «Lo sé. Perdón por aparecer así. Intenté escribirte, pero no respondías». «Cambié de número», dije, levantando mi teléfono. Asintió lentamente. «Tiene sentido». Se creó un silencio raro entre nosotros, ese tipo de silencio que aparece entre dos personas que vivieron bajo el mismo techo, pero jamás se comprendieron del todo. Finalmente, habló. Quería hablar cara a cara sobre lo de la fiesta, sobre todo. Le señalé la silla de enfrente. Se sentó y respiró hondo. Tenías razón, admitió. Sobre el favoritismo, sobre las diferencias de trato. Yo no lo veía. Bueno, sí lo veía, pero preferí ignorarlo. Me beneficiaba. Y cuando algo te beneficia, es fácil fingir que no existe. Su sinceridad me tomó por sorpresa. No dije nada. Después de que te fuiste, continuó, se descontrolaron. Y no porque te extrañaran como dijeron, sino porque la imagen familiar perfecta se resquebrajó. Les importaba más lo que pensara la gente que dónde estabas tú. Y yo dejé que me usaran para sostener esa fachada. Tragó saliva. Bajó la mirada. Eso es culpa mía. No tienes que perdonarme. Solo, no quería convertirme en otra persona que desaparece cuando las cosas se ponen incómodas. No supe qué decir. Así que elegí una sola pregunta. ¿Por qué me contaste lo de la fiesta? Matteo levantó la vista. Porque no estuvo bien lo que hicieron. Porque merecías contar tu versión. Merecías que tu voz se escuchara. Guardamos silencio, pero esta vez fue distinto. No tenso, sino honesto. ¿Eres feliz?, preguntó de pronto. Pensé en mi habitación rentada, en el trabajo que me gustaba, en las clases que me exigían, en los amigos nuevos, en la vida que estaba construyendo con mis propias manos. Sí, respondí. Lo soy. Asintió, casi sonrió. Me alegra. Antes de levantarse, dejó algo sobre la mesa. Era aquella tarjeta de cumpleaños, la misma que decía, sé más como él. Solo que ahora tenía una frase nueva, escrita más abajo, con su letra, perdón. Yo debería haber sido más como tú. No lloré. No me enojé. No sentí nada de eso. Solo una certeza profunda, había terminado. Por completo. La venganza ya había ocurrido, no con gritos ni confrontaciones, sino con el derrumbe silencioso de la historia que ellos habían intentado imponer. El desplome no fue mío, fue de ellos. Sus mentiras se desmoronaron bajo su propio peso. Su control se rompió cuando dejé de buscar su aprobación. Su reputación se agrietó cuando la verdad salió a la luz. Y en el instante en que comprendieron que ya no podían escribir mi vida, todo cambió. Caminé de regreso a mi dormitorio con la tarjeta en la mano, sintiéndome extrañamente ligero, como hacía años no me sentía. Y cuando la dejé caer en el contenedor de basura frente a mi edificio, no hubo culpa. Hubo liberación. Porque la venganza no siempre es un incendio. A veces es simplemente alejarse de las llamas sin mirar atrás. Y eso fue exactamente lo que hice. El cierre definitivo, la frase que pone punto final a todo, no gané destruyéndolos. Gané convirtiéndome en alguien a quien ya no podían herir.